No te atrevas a mirarme, rugió el CEO mientras la mesera se acercaba con la bandeja. Toda la sala contubó el aliento. Pero cuando ella abrió la boca y pronunció 3 palabras en perfecto francés, su imperio entero comenzó a desmoronarse. El restaurante Le Chateau era el tipo de lugar donde los cubiertos costaban más que el salario mensual de una familia promedio. Ubicado en el piso 45 de la torre empresarial más exclusiva de la Ciudad de México, sus ventanas de cristal ofrecían una vista panorámica que hacía sentir a los comensales como dioses, observando a los mortales que se arrastraban por las calles abajo. Daniela Morales ajustó su uniforme de mesera por 5ª vez esa noche. El chaleco, vino tinto sobre la camisa blanca impecable, la hacía sentir como un maniquí en exhibición. Llevaba 3 meses trabajando en Le Chateau, 3 meses soportando miradas condescendientes, comentarios hirientes y propinas que más parecían insultos que gratificaciones. Pero necesitaba ese trabajo desesperadamente. A sus 25 años, Daniela cargaba sobre sus hombros una responsabilidad que la mayoría de la gente no enfrentaría en toda una vida. Su madre, diagnosticada con cáncer terminal, requería tratamientos que costaban fortunas que su seguro médico básico se negaba a cubrir. Cada noche, Daniela regresaba a casa con los pies destrozados y el orgullo pisoteado, pero con suficiente dinero para comprar las medicinas que mantenían viva a su mamá. Daniela, la voz áspera de Monsieur Laurent, el gerente francés, cortó sus pensamientos como un cuchillo. Mesa 7. El señor Montero y su grupo acaban de llegar. Son nuestros clientes más importantes esta noche. Nada de errores, ¿comprendido? Daniela asintió, sintiendo el familiar nudo de ansiedad formándose en su estómago. Conocía ese nombre. Roberto Montero. Todos en México conocían ese nombre. CEO de Montero Industries, con una fortuna personal estimada en $2.500 millones. Dueño de empresas en 12 países. Y famoso, infame incluso, por su crueldad legendaria con empleados de servicio. Mientras caminaba hacia la mesa 7 con su libreta y su mejor sonrisa profesional, Daniela pudo sentir la tensión en el aire. Los otros meseros se apartaban como si el simple acto de acercarse a esa mesa pudiera contaminarlos con alguna maldición. Roberto Montero dominaba la mesa como un emperador en su trono. Alto, de complexión atlética mantenida por entrenadores personales carísimos, vestía un traje Armani que costaba más que un automóvil de lujo. Su reloj Patek Philippe brillaba bajo las luces del restaurante, un recordatorio constante de su obscena riqueza. Pero lo que más impactaba no era su apariencia física, sino la aura de arrogancia absoluta que lo rodeaba como una nube tóxica. Junto a él estaban sus compañeros de poder: Alejandro Ruiz, magnate de bienes raíces; Fernando Costa, heredero de un imperio hotelero; y Sebastián Vega, director de un conglomerado de medios de comunicación. 4 hombres cuya riqueza combinada superaba el Producto Interno Bruto de algunos países pequeños. Buenas noches, señores. Daniela habló con voz clara pero respetuosa, manteniendo la mirada baja como le habían enseñado. Mi nombre es Daniela y seré su mesera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú? Roberto Montero la miró como si acabara de notar una mancha en su zapato. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo con un desdén que hizo que Daniela sintiera como si estuviera siendo evaluada como ganado en subasta. ¿Tú? Su voz destilaba desprecio. ¿Tú vas a atendernos? Daniela parpadeó confundida. Sí, señor. Monsieur Laurent me asignó... ¿Laurent? Roberto cortó el aire con su mano, ni siquiera dignándose a mirar a Daniela mientras llamaba al gerente. Su voz resonó por todo el restaurante, haciendo que otros comensales voltearan con curiosidad malsana. ¿Qué clase de establecimiento de quinta estás manejando? No voy a permitir que esta criatura me sirva. Las palabras golpearon a Daniela como bofetadas físicas. Podía sentir las mejillas ardiendo de humillación mientras todos los ojos del restaurante se clavaban en ella. Monsieur Laurent apareció casi instantáneamente, su rostro mostrando ese tipo de pánico controlado que solo años en servicio de hospitalidad pueden producir. Señor Montero, mis más sinceras disculpas. ¿Hay algún problema? ¿Problema? Roberto se recostó en su silla, disfrutando claramente del espectáculo que estaba creando. Le pago $500 por persona para cenar en este lugar y me envías a esta... ¿Qué eres exactamente? ¿Estudiante fracasada?
¿Madre soltera desesperada? Puedo oler la pobreza desde aquí. Sus compañeros de mesa estallaron en carcajadas. El tipo de risa cruel que solo la complicidad en la humillación puede producir. Daniela apretó su libreta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada fibra de su ser gritaba por responder, por defender su dignidad, por decirle a este monstruo exactamente lo que pensaba de él. Pero la imagen del rostro pálido de su madre en la cama del hospital la mantuvo en silencio. Señor Montero, Logan se inclinó servilmente. Permítame enviar a nuestra mesera más experimentada. No, Roberto lo interrumpió, una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro bronceado. Quiero que ella se quede. Quiero que aprenda una lección sobre su lugar en el mundo. Se giró hacia Daniela, sus ojos brillando con sadismo puro. ¿Sabes cuánto vale mi tiempo? $10,000 por hora. Eso significa que cada segundo que me haces perder vale casi $3. Probablemente más de lo que ganas en una hora completa sirviendo a tus superiores. Fernando Costa agregó desde su asiento. Roberto, no seas tan duro. Tal vez ella está aquí porque fracasó en todo lo demás. ¿Qué estudiaste, querida? ¿O ni siquiera terminaste la secundaria? Daniela comenzó, pero su voz salió temblorosa, débil. ¡Habla más fuerte! Roberto golpeó la mesa, haciendo saltar los cubiertos. Si vas a desperdiciar nuestro valioso tiempo, al menos ten la decencia de que podamos escucharte. Daniela respiró profundamente, tratando de encontrar el equilibrio entre la necesidad de mantener su trabajo y la preservación de su dignidad. Tengo título universitario en literatura comparada, señor. La mesa explotó en carcajadas aún más fuertes. ¡Literatura! Sebastián Vega se limpió lágrimas de los ojos. Pagaste por estudiar libros y ahora sirves comida. ¿Entiendes ahora por qué las personas como tú terminan como tú? Tomando decisiones estúpidas que las condenan a una vida de servidumbre. Exacto. Roberto asintió, claramente disfrutando cada segundo. Las personas exitosas estudiamos cosas útiles. Negocios, finanzas, ingeniería, cosas que generan riqueza real. Mientras tanto, tú estudiaste poesía y ahora estás aquí, rogando por propinas de personas que realmente contribuyen a la sociedad. Cada palabra era un martillazo a la autoestima de Daniela. Podía sentir lágrimas amenazando con brotar, pero se negaba a darles esa satisfacción. No lloraría, no en público, no frente a estos monstruos. Ahora, Roberto continuó, recostándose en su silla como un rey dictando sentencia. Aquí está lo que va a pasar. Vas a atendernos con una sonrisa perfecta. No vas a hablar a menos que te preguntemos algo directamente. Y cada vez que traigas algo a la mesa, vas a agradecer el privilegio de servir a personas de nuestra categoría. ¿Entendido? El restaurante entero había caído en un silencio sepulcral. Otros comensales observaban con mezclas de incomodidad y morbo. Los meseros se mantenían a distancia, agradecidos de no ser ellos el objeto de esta humillación pública. ¿Entendido? Roberto repitió, su voz subiendo de volumen. Sí, señor. Daniela susurró, sintiendo que algo dentro de ella se fracturaba. No te escuché. Sí, señor, repitió más fuerte, tragándose la bilis de humillación. Bien. Ahora, tráeme un Chateau Margaux 2015. Y cuando lo sirvas, quiero que lo hagas sin que tus manos de clase baja toquen el cuello de la botella. No quiero tu pobreza contaminando un vino que vale más que tu salario anual. Daniela se retiró hacia la cava de vinos, sus piernas temblando pero manteniéndose firmes. Mientras bajaba las escaleras hacia el sótano, donde se guardaban los vinos más exclusivos, dejó que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Solo una. Se permitió ese momento de debilidad en privado. Pero entonces, algo extraño sucedió. Mientras buscaba el Chateau Margaux 2015 entre los estantes, sus ojos capturaron algo. Una etiqueta específica, un año particular. Y un recuerdo enterrado profundamente en su memoria comenzó a emerger, nítido y poderoso. Su abuelo, el profesor Miguel Ángel Morales, uno de los sommeliers más respetados de Europa antes de regresar a México en sus últimos años. Le había enseñado sobre vinos desde que era niña. No solo los nombres y las fechas, sino las historias detrás de cada cosecha, cada viñedo, cada error que los productores trataban de esconder. Y conocía algo sobre el Chateau Margaux 2015, que Roberto Montero claramente no sabía. Daniela limpió su lágrima,
Cuadró los hombros y regresó arriba con la botella. Pero ahora, en sus ojos había algo diferente. No era sumisión, era conocimiento. Era poder esperando el momento exacto para manifestarse. Cuando llegó a la mesa, Roberto estaba en medio de una historia sobre cómo había destruido financieramente a un competidor. Sus compañeros reían, completamente absortos en su crueldad. Finalmente, Roberto comentó sin mirarla: «Ábrela y sírvela». Daniela realizó el ritual con precisión profesional. Mostró la etiqueta. Roberto asintió sin realmente mirar. Descorchó la botella con el sonido suave y satisfactorio que indica técnica correcta. Vertió una pequeña cantidad en la copa de Roberto para la cata tradicional. Roberto tomó la copa, la giró dramáticamente como había visto hacer a los expertos. Inhaló profundamente el aroma y tomó un sorbo. Su expresión se transformó en una sonrisa de satisfacción arrogante. «Perfecto», declaró a sus compañeros. «Esto es lo que $400 en vino saben. Algo que esta pobre criatura nunca podrá permitirse probar en toda su miserable vida. Debe ser exquisito», Fernando comentó, esperando su copa. Y fue entonces cuando Daniela habló. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero había algo en su tono que hizo que Roberto la mirara sorprendido. «¿Puedo hacer una observación sobre su selección, señor?». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tintineo de copas desde el otro lado del restaurante. Roberto parpadeó, como si no pudiera creer que esta mesera se había atrevido a interrumpir. «Disculpa, el Chateau Margaux 2015», Daniela continuó, manteniendo su tono profesional pero firme. «Es una selección interesante». La expresión de Roberto se endureció. «No recuerdo haberte pedido tu opinión sobre mi selección de vinos. Recuerdo específicamente decirte que no hablaras». «Tiene razón, señor. Mis disculpas». Daniela hizo una pequeña reverencia. «Es solo que mi abuelo era sommelier certificado por la Corte de Maestros Sommelier y me enseñó a reconocer ciertas características en los vinos». «¿Tu abuelo?», Sebastián se burló. «¿Y supongo que ahora nos dirás que eres experta en vinos porque tu abuelo te dejó oler algunas botellas?» Pero Daniela no retrocedió. En su lugar, algo había cambiado en su postura. Ya no era la mesera sumisa rogando por mantener su trabajo. Era algo más. Algo que Roberto aún no reconocía, pero que estaba a punto de golpearlo como un tsunami. «No, señor. Le diría que el Chateau Margaux 2015 es considerado por los expertos como una de las peores cosechas de esa casa vinícola en las últimas 3 décadas». El restaurante entero pareció contener la respiración. Roberto se quedó congelado, su copa a medio camino hacia su boca. «¿Qué acabas de decir?». «El 2015 fue un año problemático para Burdeos», Daniela continuó, su voz ganando confianza con cada palabra. «Las condiciones climáticas fueron particularmente difíciles, lluvia excesiva durante la cosecha. El Chateau Margaux específicamente tuvo problemas con mildiu en sus viñedos. Los críticos más respetados, como Robert Parker, le dieron una calificación de apenas 89 puntos, extremadamente baja para esa casa». Roberto se había puesto pálido. Sus compañeros lo miraban con expresiones entre confusión y creciente humillación ajena. «Estás mintiendo», Roberto siseó. «Pagué $400 por esta botella». «Y ese es precisamente el problema, señor». Daniela respondió con una calma devastadora. «Le cobraron $400 por una botella que en el mercado real vale 150 en el mejor de los casos. Cualquier sommelier serio le habría recomendado el 2016 o el 2019. Ambos años excepcionales para Margaux». Los ojos de Roberto se movieron frenéticamente entre su copa y Daniela. Tomó otro sorbo, esta vez no con arrogancia, sino con duda. Y en ese momento, su paladar, no entrenado realmente para distinguir sutilezas, captó lo que un experto habría detectado inmediatamente: la ligera aspereza, el final menos complejo, la falta de profundidad. Además, Daniela continuó, y ahora había acero en su voz, un verdadero conocedor habría notado que esta botella ha sido almacenada incorrectamente. La temperatura en la cava subió 23 grados Celsius la semana pasada debido a un fallo en el sistema de refrigeración. El vino ha sido dañado por calor. Lo que está probando no es vino premium. Es vino arruinado con precio inflado. Fernando Costa dejó escapar una risa nerviosa. «Roberto, ¿es esto cierto?». Pero Roberto no podía responder. Su cara había pasado del blanco al rojo intenso.
La humillación de ser corregido públicamente por la mesera que había estado torturando momentos antes era más de lo que su ego podía soportar. «Esto es ridículo», finalmente explotó, golpeando la mesa con tal fuerza que su copa se volcó, derramando el costoso vino sobre el mantel blanco inmaculado. «No voy a aceptar lecciones de vino de una mesera fracasada». «No es una lección, señor», Daniela respondió con calma mortal. «Es un hecho. Y si no me cree, puedo recitar las notas de cata exactas de Robert Parker, las calificaciones de Wine Spectator y las observaciones de Jancis Robinson sobre esa cosecha específica, en inglés, francés o español, como prefiera». El silencio que cayó sobre el restaurante fue absoluto. Todos los comensales ahora observaban abiertamente sus propias conversaciones completamente olvidadas ante el espectáculo de una mesera humillando sistemáticamente a uno de los hombres más poderosos del país. Monsieur Laurent apareció súbitamente, su rostro mostrando pánico absoluto. «Daniela, a mi oficina. Ahora». Pero antes de que Daniela pudiera moverse, Roberto se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estrépito que hizo eco en toda la sala. «¿Sabes qué?». Su voz temblaba de rabia. «Voy a destruirte. Voy a asegurarme de que nunca trabajes en esta ciudad nuevamente. Voy a...». «¿Va a qué, señor?». Daniela lo interrumpió, y por primera vez había fuego real en sus ojos. «¿Va a usar su poder y dinero para aplastar a alguien que simplemente señaló un hecho objetivo? ¿Va a arruinar mi vida porque su ego no puede soportar que una mesera fracasada sepa más sobre vinos que usted? ¿Cómo te atreves?». Roberto dio un paso hacia ella, amenazante, y entonces Daniela hizo algo que nadie esperaba. Se quitó su delantal de mesera y lo dobló cuidadosamente sobre su brazo. Su postura cambió completamente. Ya no era una empleada, era algo más. Algo que Roberto estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible. «Señor Montero», dijo con voz clara y autoritaria que resonó por todo el restaurante, «permítame presentarme apropiadamente. Mi nombre completo es Daniela Morales Alcántara. Soy nieta del profesor Miguel Ángel Morales, Master Sommelier y 3 veces ganador del concurso mundial de sommeliers. Tengo una maestría en enología de la Universidad de Burdeos, una certificación avanzada del Instituto Wine and Spirit Education Trust de Londres, y he trabajado en bodegas premiadas en Francia, Italia y España». Con cada palabra, el color drenaba más del rostro de Roberto. «Hace 3 meses», Daniela continuó, su voz ganando fuerza, «mi madre fue diagnosticada con cáncer terminal. Los tratamientos experimentales que podrían salvar su vida cuestan $200,000. Mi seguro médico se negó a cubrirlos. Así que tomé el único trabajo que podía conseguir rápido y que pagaba lo suficiente para las medicinas de emergencia: servir comida a hombres como usted. Pero no vine aquí porque fracasé, señor Montero». Sus ojos brillaban con lágrimas de indignación, no de tristeza. «Vine aquí porque amo a mi madre más de lo que amo mi orgullo. Vine aquí porque la familia es más importante que el ego. Vine aquí porque hay cosas en la vida más valiosas que nunca ser humillada». El restaurante entero estaba suspendido en el momento. Algunos comensales tenían lágrimas en los ojos. Otros miraban a Roberto con disgusto apenas disimulado. «¿Y usted?». Daniela señaló directamente a Roberto, algo que nadie en ese restaurante se habría atrevido a hacer. «Pasó la última hora humillándome porque le hace sentir poderoso. Porque tiene tanto dinero que se ha convencido de que eso lo hace mejor que otros seres humanos. Porque su riqueza le ha dado el poder de aplastar a las personas sin consecuencias. Pero lo que no entendió», y aquí la voz de Daniela se volvió gélida, «es que el conocimiento no se compra. La educación real, la verdadera sabiduría, no se adquiere con tarjetas de crédito. Y resulta que la mesera fracasada, a quien estuvo torturando, sabe infinitamente más sobre el tema del que usted presumía que cualquier cantidad de dinero podría comprar». Roberto abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Sus compañeros de mesa lo miraban con una mezcla de segunda mano de vergüenza y fascinación horrorizada. «Además», Daniela agregó, y ahora había una sonrisa pequeña pero devastadora en sus labios, «ese reloj Patek Philippe que ha estado mostrando toda la noche es falso. Puedo verlo desde aquí».
El peso del cristal está mal. El mecanismo del cronógrafo tiene el tic característico de las réplicas chinas de alta gama, y el número de serie en la caja está en la posición incorrecta. Le vendieron una falsificación de $3,000 haciéndole creer que era una pieza de 200,000. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el pulso colectivo del restaurante. Fernando Costa soltó una risa ahogada. Sebastián Vega se cubrió la boca para esconder una sonrisa. Alejandro Ruiz miraba el reloj de Roberto con nueva perspectiva, sus ojos entrenados en lujo repentinamente viendo todos los defectos que Daniela había mencionado. Roberto miró su reloj con horror creciente. Lo había comprado hace 3 meses de un dealer exclusivo que le había asegurado su autenticidad. Había presumido de él en cada reunión de negocios desde entonces. Y ahora, esta mesera acababa de exponerlo como un tonto que había sido estafado. «Mentirosa», susurró, pero su voz carecía de convicción. «¿Quiere que describa las otras 7 inconsistencias que confirman que es una réplica?», Daniela preguntó. «Mi exnovio trabajaba como tasador para casas de subastas de lujo. Me enseñó a identificar falsificaciones. Es un talento útil cuando uno frecuenta círculos donde la apariencia importa más que la sustancia». Cada palabra era un bisturí cortando la arrogancia de Roberto con precisión quirúrgica. Roberto tartamudeó, buscando desesperadamente alguna forma de recuperar el control. «No importa. Sigues siendo solo una mesera y yo soy...» «¿Es qué, señor?», Daniela lo interrumpió. «¿Rico? Sí. ¿Poderoso? También. ¿Pero es usted mejor persona que yo porque tiene más ceros en su cuenta bancaria? ¿Es su humanidad más valiosa que la mía porque puede comprar restaurantes mientras yo trabajo en ellos?». Se giró hacia los otros comensales, su voz elevándose para que todos pudieran escuchar. «Toda mi vida me enseñaron que el trabajo honesto tiene dignidad, que servir a otros no es vergonzoso sino honorable, que el valor de una persona no se mide en su riqueza sino en su carácter. Y esta noche he visto a uno de los hombres más ricos de México demostrar que puede tener todo el dinero del mundo, pero ser completamente pobre en humanidad». Aplausos comenzaron a brotar espontáneamente. Primero de una mesa en la esquina, luego de otra, y luego de todo el restaurante. Los comensales de Le Chateau, muchos de ellos personas acaudaladas, que probablemente habían sido testigos o participantes de humillaciones similares en el pasado, estaban aplaudiendo a la mesera que había tenido el coraje de enfrentar al tirano. Roberto miraba alrededor con incredulidad creciente. Su mundo, tan cuidadosamente construido sobre la premisa de que el dinero equivalía a superioridad absoluta, se estaba desmoronando frente a sus ojos. «¡Cállense!», gritó a los comensales, pero nadie le hizo caso. Los aplausos continuaron, algunos incluso poniéndose de pie. Monsieur Laurent estaba congelado entre el miedo de perder a su cliente más importante y el asombro de lo que estaba presenciando. Otros meseros observaban a Daniela con admiración apenas disimulada, viviendo vicariamente a través de su valentía. «Señor Montero», Daniela habló por última vez, su voz calmada pero firme. «Puede quedarse y terminar su cena de vino arruinado y ego herido. O puede irse con lo poco de dignidad que le queda. Pero lo que no puede hacer es continuar tratando a las personas como si fueran menos que usted, simplemente porque trabajan en servicio. Voy a destruirte». Roberto siseó, recogiendo su saco. «Voy a llamar a todos mis contactos. Nunca conseguirás trabajo». «Ya no necesito este trabajo». Daniela lo interrumpió, y había lágrimas en sus ojos, pero también una fuerza que no había estado ahí antes. «Porque esta noche me di cuenta de que prefiero dormir en un parque y mantener mi dignidad que servir en palacios y vender mi alma». Se giró hacia Monsieur Laurent. «Renuncio. No puedo seguir trabajando en un lugar que permite que sus empleados sean torturados por el entretenimiento de clientes ricos». «Daniela, espera», Laurent comenzó, pero ella ya se estaba quitando su chaleco de mesera. Roberto, viendo que había perdido completamente el control de la situación, hizo lo único que un hombre como él sabría hacer, intentar usar su última arma. «¡Guardias de seguridad!», gritó. «Quiero a esta mujer removida del edificio, y quiero presentar cargos por difamación». Pero lo que Roberto no sabía, lo que no podía haber sabido, era que entre los comensales esa noche había alguien que había estado observando todo con particular interés. Una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida,
se levantó de su mesa en la esquina. Había estado cenando sola, aparentemente absorta en su laptop, pero había presenciado cada segundo del altercado. Señor Montero. Su voz era firme pero sofisticada, con ese acento que sugiere educación europea. Antes de que haga eso, tal vez debería saber quién soy yo. Roberto se giró, irritado. ¿Y a usted qué le importa? Soy Isabella Rousseau. La mujer respondió calmadamente. CEO de Rousseau International Wine Distributors. Estoy en México esta semana evaluando socios potenciales para nuestra expansión latinoamericana. Los ojos de Roberto se agrandaron. Rousseau International era una de las distribuidoras de vino más grandes del mundo, con contratos que podían hacer o destruir restaurantes y negocios de hospitalidad enteros. Y debo decir, Isabella continuó, caminando hacia el centro del restaurante con pasos medidos, que he estado absolutamente fascinada por esta joven. Su conocimiento de vinos es impecable. Su descripción del Margaux 2015 es exacta hasta el último detalle. De hecho, fue mi empresa quien recomendó a varios restaurantes, incluyendo este, que retiraran esa cosecha particular debido a los problemas de almacenamiento que ella mencionó. Roberto pareció encogerse físicamente con cada palabra. Más impresionante aún, Isabella continuó, ahora mirando directamente a Daniela, es que reconoció no solo el conocimiento técnico, sino también la importancia de la educación del cliente. Algo que claramente el señor Montero necesitaba desesperadamente. Se giró hacia Roberto con expresión fría. Señor Montero, mi empresa estaba considerando contratos con 3 de sus restaurantes para distribuir nuestras líneas premium. Después de presenciar cómo trata a su personal, puedo asegurarle que esos contratos no se materializarán. No hacemos negocios con personas que confunden crueldad con poder. La cara de Roberto pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Los contratos con Rousseau International habrían significado millones en ingresos. Acababa de perderlos todos por su arrogancia. Señorita Morales, Isabella extendió su tarjeta de negocios a Daniela. Me gustaría invitarla a desayunar mañana para discutir una posición en mi empresa. Necesitamos urgentemente a alguien con su experiencia para dirigir nuestro nuevo departamento de educación en vinos para América Latina. El salario sería de $250,000 anuales para empezar, con beneficios médicos completos que incluirían cobertura para cualquier familiar con condiciones preexistentes. El restaurante quedó en silencio absoluto. Daniela tomó la tarjeta con manos temblorosas, mirándola como si fuera un boleto de lotería ganador. 250,000, susurró. Y estoy siendo conservadora. Isabella sonrió cálidamente. Alguien con sus credenciales normalmente comandaría más, pero dado que sería una posición nueva, empezaríamos ahí y reevaluaríamos en 6 meses basándonos en su desempeño. Daniela sintió lágrimas reales rodando por sus mejillas ahora. No lágrimas de humillación, sino de alivio abrumador. $250,000. Más que suficiente para el tratamiento de su madre. Más que suficiente para reconstruir su vida. Más que suficiente para probar que su educación, su conocimiento, su dedicación, habían valido la pena. Yo no sé qué decir. Daniela tartamudeó. Di que sí. Isabella respondió simplemente. El mundo necesita más personas como tú. Personas que entienden que el verdadero lujo no está en el precio, sino en el conocimiento y el respeto. Esto es ridículo. Roberto finalmente encontró su voz, aunque sonaba histérica. No pueden hacer esto. Yo soy Roberto Montero. Mi familia tiene conexiones. Y yo soy Isabella Rousseau. La mujer respondió con frialdad absoluta. Y mi familia inventó el comercio de vinos de lujo cuando la suya todavía estaba tratando de descubrir cómo usar tenedores apropiadamente. Créame, señor Montero, en el mundo donde yo opero, su apellido no significa nada. Se giró hacia todo el restaurante. De hecho, mandaré una nota a todos mis contactos en la industria de hospitalidad y vinos sobre este incidente. No como venganza, sino como advertencia. El comportamiento que presenciamos aquí esta noche no será tolerado por nuestra empresa ni por nuestros socios. Fernando Costa, Sebastián Vega y Alejandro Ruiz, los compañeros de mesa de Roberto, ya se habían levantado discretamente y se alejaban. No querían ser asociados con el hombre que acababa de convertirse en un paria social en cuestión de minutos. «¡Esperen!», Roberto les gritó. «¡No pueden abandonarme así!». «Lo siento, Roberto»,
Fernando respondió sin voltear. Pero tengo una reputación que proteger. Y francamente, después de esta noche, esa reputación no puede permitirse ser vista contigo. Los tres hombres salieron del restaurante, dejando a Roberto solo en medio de la sala, rodeado de comensales que lo miraban con mezclas de disgusto, lástima y satisfacción maliciosa. Roberto miró desesperadamente alrededor, buscando algún aliado, alguna forma de salvar la situación. Pero no había ninguna. Había quemado todos sus puentes en cuestión de una hora, destruido por su propia arrogancia y por el conocimiento superior de la mujer que había intentado humillar. «Esto no ha terminado», susurró mientras se dirigía hacia la salida. Su figura que había entrado con tanta confianza ahora encorvada y derrotada. «Oh, pero sí ha terminado», Isabela llamó detrás de él. «Muy terminado». Cuando las puertas del elevador se cerraron detrás de Roberto Montero, el restaurante Le Chateau estalló en aplausos renovados. Meseros, chefs, personal de limpieza, todos salieron de sus escondites para unirse a la celebración. Habían presenciado algo raro y hermoso. Un abusador poderoso enfrentando consecuencias reales por primera vez en su vida. Daniela se encontró rodeada de personas felicitándola, abrazándola, contándole sus propias historias de humillación a manos de clientes como Roberto. Monsieur Laurent se acercó tímidamente. «Daniela», comenzó, su voz cargada de vergüenza. «Debí haberte defendido. Debí haberlo detenido la primera vez que te insultó. Lo siento. He permitido que el dinero de nuestros clientes me hiciera cómplice de su crueldad». Daniela lo miró durante un largo momento. «Monsieur Laurent, muchas personas en su posición hacen lo mismo. El sistema está diseñado para proteger a los ricos y poderosos a expensas de los trabajadores. Pero usted puede cambiar eso. Puede ser el tipo de gerente que defiende a su personal, incluso si significa perder clientes». Laurent asintió lentamente. «Tienes razón. Y empezaré implementando una nueva política. Ningún cliente, sin importar cuán rico sea, puede tratar a nuestro personal de esa manera. Si vuelve a suceder, el cliente será invitado a irse, no el empleado». Los meseros que escucharon esto aplaudieron nuevamente. Era un pequeño cambio, pero significaba el mundo para personas que habían soportado años de abuso silencioso. Isabela Rousseau puso una mano en el hombro de Daniela. «Ven, siéntate conmigo. Terminemos tu turno apropiadamente, como comensal, no como mesera». Las dos mujeres se sentaron en la mesa de Isabela, donde procedieron a pasar las siguientes 2 horas discutiendo vinos, historias de la industria y los planes de Daniela para el futuro. Otros comensales se acercaron a presentarse, muchos ofreciendo sus propias tarjetas de negocios y oportunidades. Pero en medio de toda la celebración, Daniela sintió su teléfono vibrar. Era un mensaje de su madre desde el hospital. «Hija, ¿cómo va tu turno? Te amo». Daniela escribió una respuesta con lágrimas, rodando libremente ahora. «Mamá, tengo mucho que contarte. Pero lo importante es esto. Conseguí un trabajo nuevo. Uno que va a pagarte todo tu tratamiento. Vas a estar bien. Finalmente, vas a estar bien». Y por primera vez en 3 meses, Daniela sintió que podía respirar completamente. La historia de lo que había sucedido en Le Chateau esa noche se extendió como fuego. Para la mañana siguiente, videos grabados secretamente por comensales se habían vuelto virales en redes sociales. Las acciones de las empresas de Roberto Montero habían caído 15% antes de que abrieran los mercados. 3 de sus juntas directivas solicitaron reuniones de emergencia. Roberto intentó controlar el daño con una declaración pública, preparada apresuradamente por sus abogados de relaciones públicas. «Lamento profundamente cualquier malentendido que ocurrió anoche en Le Chateau. Siempre he tenido el mayor respeto por los trabajadores de servicio y...». Pero nadie le creyó. Los videos no mostraban malentendidos. Mostraban crueldad deliberada y calculada. Mostraban a un hombre usando su poder para aplastar a alguien que consideraba inferior. Y el público no estaba de humor para perdonar. Mientras tanto, Daniela comenzó su nueva vida. El trabajo con Rousseau International no solo pagaba excepcionalmente bien, sino que le permitía usar toda su educación y pasión por los vinos. Desarrolló programas educativos que se implementaron en 12 países. Escribió columnas para revistas especializadas. Se convirtió en una voz respetada en la industria. Su madre recibió el tratamiento experimental. Los médicos quedaron asombrados con los resultados. 6 meses después del incidente en Le Chateau, estaba en remisión completa.
Todo gracias a ti, su madre le dijo una noche mientras cenaban juntas en su nuevo apartamento. Uno que Daniela podía permitirse fácilmente ahora. No, Daniela respondió apretando la mano de su madre. Gracias a ti. Me enseñaste a mantenerme firme, incluso cuando el mundo trataba de hacerme sentir pequeña. Me enseñaste que la dignidad no se vende, sin importar cuán desesperadas sean las circunstancias. Un año después del incidente, Daniela fue invitada a hablar en una conferencia internacional sobre hospitalidad y dignidad laboral. Contó su historia frente a miles de personas. Habló sobre la crueldad casual que los trabajadores de servicio enfrentan diariamente. Habló sobre cómo el sistema protege a los abusadores porque tienen dinero. Y habló sobre cómo el conocimiento y la educación pueden ser las armas más poderosas contra la opresión. Su discurso fue visto por millones. Inspiró cambios en políticas laborales en varios países. Restaurantes comenzaron a implementar protocolos de tolerancia cero para clientes abusivos. Y Roberto Montero. Sus empresas sobrevivieron, porque las corporaciones son notoriamente resistentes al escándalo. Pero él personalmente nunca se recuperó completamente. Su reputación social estaba arruinada. Los clubs exclusivos donde había sido miembro lo removieron silenciosamente. Las invitaciones a eventos de élite dejaron de llegar. Su esposa, avergonzada por el escándalo público, pidió el divorcio. Intentó reconstruir su imagen a través de caridad pública, donando millones a causas diversas, pero el público veía a través de ello. Sus donaciones eran reportadas con titulares cínicos. Montero intenta comprar redención y, después de abuso público, CEO dona para salvar imagen. Un día, 5 años después del incidente, Roberto estaba cenando solo en un restaurante pequeño y discreto, el tipo de lugar donde esperaba no ser reconocido. La mesera que tomó su orden era joven, estudiante universitaria trabajando para pagar sus estudios. Cuando ella le trajo su comida, tropezó ligeramente, haciendo que una gota de salsa cayera en el borde del plato. Lo siento mucho, señor, tartamudeó, claramente aterrorizada de haber cometido un error. Roberto la miró. Vio el miedo en sus ojos. Reconoció la expresión de alguien que esperaba ser humillada públicamente por un error menor. Y por primera vez en su vida, Roberto Montero sintió algo que nunca había experimentado genuinamente. Vergüenza. Está perfectamente bien, dijo suavemente. Estos accidentes pasan. Gracias por tu servicio. La mesera lo miró sorprendida, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Estás estudiando?, Roberto preguntó, tratando de hacer conversación humana. Sí, señor. Literatura en la UNAM. Literatura. Por supuesto, como Daniela. Es una carrera admirable, Roberto dijo. Y sorprendentemente lo decía en serio. El mundo necesita más personas que entiendan la profundidad de la experiencia humana. Más personas que puedan ver más allá de números y ganancias. Cuando la mesera se alejó, todavía confundida pero claramente aliviada, Roberto se quedó mirando su comida sin realmente verla. Había aprendido su lección. Había tardado la humillación pública más grande de su vida, la pérdida de reputación, la destrucción de su matrimonio y el desprecio de sus pares. Pero finalmente, había aprendido. El poder sin empatía es tiranía. La riqueza sin humildad es pobreza espiritual. Y el verdadero valor de una persona nunca, jamás, se mide por el tamaño de su cuenta bancaria o el precio de su reloj. Mientras tanto, Daniela continuaba floreciendo. Se había convertido en mentora para jóvenes profesionales en la industria del vino. Escribió un libro sobre su experiencia titulado Servir con dignidad, que se convirtió en bestseller internacional. Usó parte de sus ganancias para establecer una fundación que proporcionaba becas a trabajadores de servicio que querían continuar su educación. Cientos de meseros, cocineros, limpiadores y otros trabajadores recibieron oportunidades que de otra manera nunca habrían tenido. En la ceremonia de lanzamiento de la fundación, Daniela dio un discurso que resumió todo lo que había aprendido. Hace 6 años, comenzó. Estaba parada en un restaurante siendo humillada públicamente por un hombre que creía que su dinero lo hacía mejor que yo. Pero esa noche aprendí algo fundamental. El conocimiento es poder que ninguna riqueza puede comprar. La dignidad es un derecho que ninguna humillación puede quitar.
Y el valor verdadero de una persona se revela no en cómo tratan a sus superiores, sino en cómo tratan a quienes consideran inferiores. Esta fundación, continuó, existe para recordarle al mundo que los trabajadores de servicio no son invisibles. No son menos que. Son seres humanos con sueños, educación, historias complejas y dignidad inherente, y merecen ser tratados como tales. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, y en algún lugar, en un apartamento modesto donde había aprendido a vivir sin el exceso que una vez creyó esencial, Roberto Montero vio el discurso por televisión. Había lágrimas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de reconocimiento, de comprensión demasiado tardía, de arrepentimiento genuino por todos los años desperdiciados, siendo el tipo de persona que destruía en lugar de construir. Al día siguiente, Roberto hizo algo que nunca había hecho antes. Sin anuncio público, sin cámaras, sin ningún esfuerzo de relaciones públicas, envió un cheque anónimo de $100,000 a la fundación de Daniela. No era redención. No borraba su pasado, pero era un comienzo, un reconocimiento de que el cambio real, aunque dolorosamente lento y costosamente ganado, era posible. 10 años después del incidente en Le Château, Daniela fue nominada para el Premio Internacional de Dignidad Laboral por su trabajo transformando la industria de hospitalidad. La ceremonia se llevó a cabo en París, en un salón majestuoso lleno de líderes mundiales, activistas y figuras de la industria. Cuando subió al escenario para recibir su premio, Daniela pensó en aquella noche. La noche en que había estado parada con un delantal de mesera, siendo humillada frente a decenas de personas, sintiéndose pequeña e invisible. Y ahora estaba aquí, reconocida internacionalmente, habiendo cambiado políticas y vidas en docenas de países. Este premio no es solo mío, dijo en su discurso de aceptación. Pertenece a cada trabajador de servicio que alguna vez fue mirado con desdén, a cada persona educada que tuvo que tomar trabajos menores para sobrevivir, a cada ser humano que mantuvo su dignidad cuando el mundo trataba de quitársela. Y pertenece a mi madre, sus ojos se llenaron de lágrimas, quien me enseñó que no hay vergüenza en el trabajo honesto, que servir a otros con excelencia es un arte, y que ningún trabajo es indigno si se hace con orgullo y profesionalismo. Su madre, ahora completamente recuperada, estaba sentada en la primera fila. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro mientras aplaudía a su hija. Esa noche, después de la ceremonia, Daniela recibió un mensaje inesperado. Era de una dirección de email anónima, pero el contenido la hizo detenerse. Señorita Morales, no merece mi perdón y no lo pido, pero quiero que sepa que usted cambió una vida aquella noche en Le Château. No solo la suya, también cambió la mía. He pasado 10 años tratando de ser el tipo de persona que merecería estar en el mismo restaurante que usted. No lo he logrado todavía. Tal vez nunca lo logre, pero sigo intentando. Y es gracias a usted, un estudiante perpetuo de humanidad básica. Daniela supo inmediatamente quién lo había enviado. No respondió. No había nada que decir. Algunas lecciones son tan profundas que las palabras solo las diluirían. Y así, la historia que había comenzado con humillación terminó con transformación. No solo de Daniela, quien había encontrado su voz y su poder. No solo de Roberto, quien había perdido todo para finalmente aprender lo que realmente importaba, sino de una industria entera que comenzó a cuestionar sus asunciones sobre valor, dignidad y respeto. Los restaurantes comenzaron a entrenar a su personal no solo en servicio al cliente, sino en autodefensa contra abuso. Se implementaron sistemas donde los trabajadores podían reportar comportamiento inapropiado sin miedo a represalias. Las políticas cambiaron para proteger a los empleados tanto como a los clientes. Y todo comenzó porque una mesera se negó a ser silenciada, porque eligió usar su conocimiento como escudo contra el abuso, porque entendió que el verdadero poder no viene de la capacidad de humillar, sino de la negativa a ser humillada. Años más tarde, cuando Daniela daba charlas en universidades, estudiantes siempre le preguntaban lo mismo. ¿Tuvo miedo esa noche? Cuando confrontó a Roberto Montero, ¿no temió las consecuencias? Y Daniela siempre respondía con la misma verdad. Por supuesto que tuve miedo. Estaba aterrorizada. Pero aprendí algo crucial esa noche.
descubrí que hay cosas más aterradoras que perder un trabajo o enfrentar a un hombre poderoso. Lo más aterradora es perderte a ti misma, vender tu alma por seguridad, aceptar humillación como precio normal de supervivencia. Esa noche, continuaba, elegí mi dignidad sobre mi seguridad, y resulta que fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. Porque la seguridad es temporaria, los trabajos vienen y van, el dinero fluctúa, pero una vez que recuperas tu dignidad después de casi perderla, nadie puede quitártela de nuevo. Y con esas palabras, Daniela Morales Alcántara, ex mesera, Master Sommelier, CEO de Rousseau International América Latina y defensora internacional de derechos de trabajadores de servicio, había cerrado el círculo. De víctima a victoriosa, de invisible a inolvidable, de humillada a honrada. Y todo porque se negó a aceptar que su valor estaba determinado por la opinión de alguien más rico, más poderoso, pero infinitamente más pobre en las cosas que realmente importaban. El legado de aquella noche en Le Château continuaba expandiéndose. Inspiró documentales, estudios académicos sobre dinámicas de poder en industrias de servicio y cambios legislativos en protecciones laborales. Pero más importante que todo eso era el impacto personal. Las incontables meseras, cocineros, limpiadores y otros trabajadores que escucharon la historia de Daniela y encontraron el coraje de defender su propia dignidad, que dejaron de aceptar abuso como parte normal del trabajo, que comenzaron a verse a sí mismos no como sirvientes, sino como profesionales merecedores de respeto. Y así, una noche que comenzó con crueldad, terminó transformando no solo vidas individuales, sino la conciencia colectiva de toda una sociedad. Porque esa es la cosa sobre la dignidad humana. Una vez que alguien la reclama públicamente, valiente y poderosamente, inspira a millones más a hacer lo mismo. Y esa inspiración, esa onda expansiva de empoderamiento, es el verdadero legado de Daniela Morales. No el premio, no el éxito profesional, no la venganza satisfactoria contra su abusador, sino la prueba viviente de que el conocimiento combinado con coraje puede desafiar imperios. Que una sola voz negándose a ser silenciada puede cambiar el mundo. Y que a veces, el acto más revolucionario es simplemente insistir en ser tratado como ser humano. Pero la historia no terminaba ahí, porque las consecuencias de aquella noche en Le Château se extendían mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. 3 semanas después del incidente, Daniela estaba en su nueva oficina en Rousseau International cuando recibió una llamada inesperada. Era de una reportera del periódico más importante de México. Señorita Morales, soy Andrea Gutiérrez del Periódico Nacional. Estamos investigando a Roberto Montero más profundamente después del incidente viral. Hemos descubierto un patrón de comportamiento abusivo que se extiende por años. Docenas de exempleados han salido a compartir sus propias historias. ¿Estaría dispuesta a hablar oficialmente sobre su experiencia? Daniela dudó. Parte de ella solo quería seguir adelante con su nueva vida. Pero otra parte, la parte que recordaba la expresión en los ojos de los otros meseros esa noche, sabía que tenía una responsabilidad más grande. Sí, respondió finalmente. Hablaré, pero con una condición. Quiero que también entreviste a otros trabajadores de servicio que han sido abusados por clientes ricos. Esto no es solo sobre Roberto Montero. Es sobre un sistema entero que permite este tipo de comportamiento. La entrevista se publicó una semana después, ocupando toda la portada. El costo real del lujo, cuando el servicio se convierte en servidumbre. El artículo documentaba no solo el incidente de Daniela, sino docenas de casos similares en restaurantes, hoteles y clubes de lujo en toda la ciudad. Las revelaciones fueron devastadoras. Una mesera había sido obligada a trabajar un turno completo después de que un cliente le quemara el brazo con un cigarro, accidentalmente. Un botones había sido despedido por quejarse de propinas de 1 centavo dejadas como insulto deliberado. Una cocinera había soportado años de comentarios sexuales porque necesitaba el empleo para mantener a 3 hijos. La historia se volvió viral instantáneamente. Hashtags como Respect Service Workers y Soscamptain, dignidad en el trabajo, comenzaron a trending a nivel mundial. Celebridades compartieron sus propias experiencias trabajando en servicio antes de volverse famosas. Políticos comenzaron a proponer legislación más fuerte
para proteger a trabajadores. Roberto Montero, quien había estado tratando silenciosamente de reconstruir su imagen, de repente se encontró en el centro de una tormenta mediática renovada. Pero esta vez, no era solo él. La investigación había expuesto a docenas de otros ejecutivos, herederos de fortunas y figuras públicas con patrones similares de abuso. Las juntas directivas comenzaron a actuar. 3 CEOs fueron forzados a renunciar. Varios clubes privados implementaron nuevas políticas de conducta. Restaurantes de lujo comenzaron a instalar cámaras de seguridad no solo para proteger contra robo, sino para documentar interacciones entre clientes y personal. Pero el cambio más significativo estaba ocurriendo a nivel personal, en las mentes de millones de personas que nunca habían considerado realmente lo que significaba trabajar en servicio. María González tenía 17 años y trabajaba como mesera en un restaurante de cadena para pagar sus estudios. Una noche, 2 semanas después de que el artículo se publicara, un cliente la trató groseramente, chasqueando los dedos para llamar su atención y quejándose agresivamente sobre la temperatura de su sopa. En el pasado, María habría aguantado en silencio, sonriendo a través del abuso. Pero esta vez, algo había cambiado. Había leído sobre Daniela. Había visto el video viral, y de repente, tuvo coraje que no sabía que poseía. «Disculpe, señor», dijo con voz firme pero profesional. «Entiendo que su sopa no está a su gusto. Estaré feliz de traerle otra. Pero necesito pedirle que me hable con respeto. Chasquear dedos y gritar no es necesario. Estoy aquí para servirle, no para ser abusada». El cliente se quedó boquiabierto. Los otros comensales en mesas cercanas observaban. Y entonces algo hermoso sucedió. Una mujer en la mesa de al lado comenzó a aplaudir. Luego otra persona se unió. Y de repente, la mitad del restaurante estaba aplaudiendo a esta mesera adolescente que se había defendido. El cliente, avergonzado públicamente, murmuró una disculpa y modificó su actitud inmediatamente. Y María se dio cuenta de que el mundo había cambiado, que ya no tenía que aceptar abuso como parte normal del trabajo. Estas historias comenzaron a multiplicarse. En todo el país, en toda América Latina, trabajadores de servicio encontraban su voz, inspirados por Daniela, por María, por incontables otros, comenzaban a exigir el respeto que siempre habían merecido. Mientras tanto, Daniela continuaba construyendo su nueva vida. Su madre había respondido increíblemente bien al tratamiento. Los doctores estaban asombrados. De una prognosis de 6 meses de vida, ahora hablaban de remisión a largo plazo, posiblemente permanente. «Es un milagro», el oncólogo le dijo a Daniela durante una cita de seguimiento. «No», Daniela respondió, pensando en todo lo que había sucedido. «Es justicia. Mi madre dedicó su vida a trabajar honestamente, a criar una hija sola, a nunca rendirse. Merece este milagro». Su trabajo en Rousseau International resultó ser exactamente lo que Daniela había estado buscando toda su vida sin saberlo. No solo usaba su educación en vinos, sino que podía viajar, conocer productores en diferentes países, aprender sobre culturas vinícolas diversas. Y lo mejor de todo, estaba desarrollando programas educativos que hacían el conocimiento del vino accesible, no elitista. El problema con la industria del vino, le dijo a Isabella Rousseau durante una reunión, es que se ha vuelto tan exclusiva que intimida a las personas en lugar de invitarlas. Creamos barreras de conocimiento para hacer que los clientes se sientan ignorantes y luego les cobramos fortunas por ayudarlos a superar esas barreras. Continúa. Isabella la animó intrigada. Quiero democratizar el conocimiento del vino. Daniela propuso con pasión creciente. Quiero crear programas educativos gratuitos para trabajadores de servicio, para que puedan competir con sommeliers certificados. Quiero videos explicativos que no usen jerga pretenciosa. Quiero que una persona que gana salario mínimo se sienta tan cómoda eligiendo un vino como un millonario. Isabella sonrió ampliamente. Daniela, acabas de describir exactamente la visión que he tenido para esta empresa durante años, pero no sabía cómo articularla. Hazlo. Tienes presupuesto ilimitado. Cambia esta industria. Y así comenzó lo que eventualmente se conocería como la revolución del vino accesible. Daniela desarrolló una serie de videos educativos que se volvieron sensación en YouTube. Su estilo era completamente diferente a otros educadores de vino. No había pretensión, no había elitismo,
Solo conocimiento genuino presentado de manera que cualquiera pudiera entender. Un video en particular se volvió especialmente viral. Se titulaba «Cómo detectar cuando te están estafando en un restaurante» y usaba su experiencia con Roberto Montero como estudio de caso. Explicaba cómo ciertos restaurantes inflaban precios, servían vinos dañados o se aprovechaban de clientes que no conocían la diferencia. El video tuvo 20 millones de vistas en el primer mes. Los comentarios estaban llenos de historias de personas que habían sido estafadas exactamente como Daniela describía. Restaurantes comenzaron a recibir preguntas más informadas de clientes. La industria completa tuvo que elevar sus estándares. Pero no todos estaban felices con los cambios que Daniela estaba catalizando. 6 meses después del incidente, Daniela recibió su primera amenaza de muerte. Llegó por correo electrónico, anónima por supuesto, llena de lenguaje violento y misógino. «Perra arrogante», decía. «Crees que eres especial por humillar a un hombre exitoso. Vas a aprender tu lugar». Daniela reportó la amenaza a la policía, pero sabía que probablemente no llegaría a nada. En su lugar, decidió hacer algo más efectivo. Hizo pública la amenaza, compartiendo una captura de pantalla censurada en sus redes sociales. «Recibí esto hoy», escribió, «y quiero que sepan que no me intimidará, porque por cada persona que me odia por defender mi dignidad, hay miles que encuentran coraje en mi historia para defender la suya. Las amenazas solo prueban que estamos tocando nervios necesarios, que estamos desafiando sistemas de poder que algunos quieren mantener intactos». La respuesta fue abrumadora. Miles de mensajes de apoyo, celebridades compartiendo su post, organizaciones de derechos laborales ofreciendo protección, y algo aún más poderoso. Otras mujeres comenzaron a compartir las amenazas que ellas habían recibido por defender a trabajadores, por denunciar abuso, por negarse a ser silenciadas. Se estaba formando un movimiento. Y Daniela, sin haberlo planeado, se había convertido en su símbolo inadvertido. Mientras tanto, la vida de Roberto Montero continuaba su espiral descendente. No era solo que su reputación social estaba destruida. Sus empresas comenzaron a sufrir pérdidas reales. Clientes corporativos cancelaban contratos citando diferencias de valores. Consumidores boicoteaban sus productos. Inversionistas retiraban su dinero. Su junta directiva lo llamó a una reunión de emergencia. 10 hombres y 3 mujeres, todos vestidos en trajes caros, sentados alrededor de una mesa de conferencias que había sido escenario de tantas decisiones que afectaban miles de vidas. «Roberto», comenzó Martín Sánchez, el presidente de la Junta, «tenemos un problema grave. Las acciones de la compañía han caído 40% desde el incidente. Hemos perdido contratos valorados en cientos de millones. Y lo peor de todo, no podemos reclutar talento nuevo. Los jóvenes graduados universitarios se niegan a trabajar para nosotros». «Esto pasará», Roberto insistió, aunque su voz carecía de la convicción que una vez habría tenido. «Es solo un escándalo temporal. El público tiene memoria corta». «No esta vez», intervino Patricia Moreno, una de las mujeres de la Junta. «Esto es diferente, Roberto. Has tocado algo fundamental. Las personas ya no están dispuestas a aceptar que los ricos y poderosos pueden abusar de trabajadores sin consecuencias». «Entonces, ¿qué proponen?», Roberto preguntó, aunque temía conocer la respuesta. «Necesitas renunciar como CEO», Martín dijo sin rodeos. «Puedes mantener tu posición en la Junta, pero necesitamos una cara nueva para la empresa. Alguien que pueda reconstruir nuestra reputación». «¿Renunciar?», Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Esta empresa es mi vida. Mi familia la construyó durante 3 generaciones. Y tú la destruiste en una noche». Patricia respondió con frialdad brutal. «Roberto, tienes 2 opciones. Renuncias voluntariamente con un paquete de salida generoso, o la Junta te vota para removerte y tendrás que irte sin nada más que tu participación accionaria. Tú decides». Era una ilusión de elección, por supuesto. No había decisión real. Roberto firmó su renuncia esa misma tarde, con manos que temblaban de rabia e impotencia. Los medios cubrieron la renuncia como justicia poética. «CEO abusivo pierde imperio después de viral humillación», declararon los titulares. Los comentarios en línea eran brutales. Algunos celebraban su caída, otros argumentaban que era excesivo, que un error no debería destruir toda una carrera. Pero Daniela,
Cuando le preguntaron su opinión en una entrevista, ofreció una perspectiva más matizada. «No celebro la destrucción de nadie», dijo pensativamente. «Lo que celebro es que finalmente hay consecuencias reales para el abuso. Durante décadas, personas como Roberto Montero podían tratar a trabajadores como basura porque sabían que no habría precio que pagar. Eso está cambiando, y ese cambio es lo que importa, no la caída de un hombre individual». Pero agregó algo más que muchos encontraron sorprendente. «También creo en la redención. Si Roberto Montero realmente aprende de esto, si genuinamente cambia cómo trata a las personas, si usa su experiencia para abogar por mejor trato a trabajadores, entonces merece una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad debe ganarse con acciones, no con palabras o relaciones públicas». Sus palabras fueron controversiales. Algunos la acusaron de ser demasiado suave. Otros la elogiaron por su compasión. Pero Daniela no estaba interesada en venganza. Nunca lo había estado. Estaba interesada en cambio sistémico. Y ese cambio continuaba acelerándose. El gobierno federal, bajo presión pública masiva, anunció nuevas protecciones laborales para trabajadores de servicio. Incluían derecho a rechazar servir a clientes abusivos sin miedo a represalias, multas severas para establecimientos que no protejan a su personal de abuso, programas de capacitación obligatoria sobre dignidad laboral para gerentes, creación de una línea directa donde trabajadores podían reportar abuso anónimamente. Eran cambios históricos. Y comenzaron específicamente porque Daniela se había negado a quedarse callada aquella noche en Le Château. Un año después del incidente, Daniela recibió una invitación inesperada. Era para hablar en las Naciones Unidas en Ginebra sobre dignidad laboral en la economía de servicios. Era un honor extraordinario y también una responsabilidad aterradora. «¿Qué se supone que digo?», le preguntó a su madre mientras empacaba para el viaje. «Soy solo una mesera que se defendió. No soy política ni activista profesional». Su madre tomó sus manos, mirándola con ojos llenos de orgullo. «Hija, eres exactamente lo que el mundo necesita. No un político con discurso preparado, no un activista de carrera, sino alguien real que vivió el problema y encontró una solución. Habla desde tu corazón, cuenta tu historia. Eso es todo lo que necesitan escuchar». Y eso fue exactamente lo que Daniela hizo. Parada frente a delegados de 150 países, Daniela contó su historia. No endulzó nada. Habló sobre la humillación, el miedo, la desesperación de necesitar un trabajo que la destruía emocionalmente. Habló sobre cómo el sistema protegía a sus abusadores porque tenían dinero y poder. Pero también habló sobre esperanza, sobre cómo un momento de coraje había desencadenado cambios que nadie habría predicho, sobre cómo los trabajadores en toda América Latina ahora se defendían de maneras que habrían sido impensables un año antes. «El respeto no debería ser un lujo», concluyó, su voz resonando en el gran salón. «No debería depender de cuánto dinero ganas o qué tipo de trabajo haces. La dignidad humana es un derecho universal, y es hora de que nuestras leyes, nuestras políticas y nuestras sociedades reflejen esa verdad fundamental». La ovación duró 5 minutos completos. Delegados de países tan diversos como Japón, Kenia, Brasil y Noruega se acercaron después para hablar sobre implementar programas similares en sus naciones. Pero el momento más significativo vino de un lugar inesperado. Después de su discurso, mientras Daniela tomaba café en el área de recepción, una mujer mayor se acercó tímidamente. Tenía el uniforme de personal de limpieza de Naciones Unidas. «Señorita Morales», dijo en francés con acento de África Occidental, «solo quería agradecerle. Trabajo aquí limpiando estas salas durante 15 años, y en todo ese tiempo, los diplomáticos me miran como si fuera invisible, como si no existiera. Pero hoy, después de su discurso, 3 diferentes delegados me han agradecido por mi trabajo. Me han preguntado mi nombre. Por primera vez en 15 años, me siento vista». Daniela abrazó a la mujer, ambas llorando. Porque ese era el verdadero cambio. No las políticas abstractas o las leyes formales, sino estos momentos pequeños pero profundos, donde un ser humano reconocía la humanidad de otro. Mientras tanto, Roberto Montero había estado viviendo una existencia cada vez más aislada, sin trabajo, sin círculo social
Incluso su familia lo había distanciado. Pasaba sus días en su mansión, ahora demasiado grande y vacía, reflexionando sobre cómo su vida había llegado a este punto. Una tarde, mientras limpiaba su oficina en casa, encontró una caja vieja con fotos de familia. Ahí estaba él a los 7 años, sonriendo mientras su madre, que había trabajado como empleada doméstica antes de casarse con su padre, lo abrazaba. Había olvidado eso. Había olvidado de dónde venía realmente su familia. Su abuelo había sido obrero de fábrica. Su abuela, lavandera. Trabajadores de servicio que habían trabajado hasta los huesos para darle a la siguiente generación una vida mejor. Y su padre había construido sobre eso, creando el imperio empresarial que Roberto había heredado. Pero en algún punto del camino, Roberto había olvidado esas raíces. Había comenzado a creer su propia mitología, que su éxito era puramente por mérito personal, que las personas que hacían el tipo de trabajo que su abuela había hecho eran menos que él. Mirando esas fotos, Roberto sintió algo que no había sentido en años: vergüenza genuina. No vergüenza por haber sido capturado o expuesto, sino vergüenza por haberse convertido en el tipo de persona que habría tratado a su propia abuela con desdén. Esa noche, Roberto hizo algo que habría sido impensable un año antes. Escribió una carta. No para publicación, no como estrategia de relaciones públicas. Solo una carta privada, honesta, dolorosa. Era dirigida a Daniela. «Señorita Morales», comenzaba, «no tengo derecho a pedirle que lea esto. No tengo derecho a su atención, su tiempo, o ciertamente no a su perdón. Pero necesito escribir esto, aunque lo rompa después sin enviarlo, porque necesito articular verdades que he evitado durante demasiado tiempo. Usted no me humilló aquella noche en Le Château. Yo me humillé a mí mismo. Usted simplemente sostuvo un espejo a lo que yo me había convertido, y no me gustó lo que vi. Durante 52 años, he operado bajo la creencia de que el dinero equivalía a valor humano, que el éxito financiero me hacía mejor que otros, que las personas en trabajos de servicio estaban ahí porque habían fallado de alguna manera fundamental. Estaba completamente, devastadoramente equivocado. Mi abuela era empleada doméstica. Mi madre limpió casas para pagar mis estudios cuando mi padre estaba construyendo el negocio. Y en algún punto, olvidé eso. O peor, lo recordé, pero decidí que yo era diferente, que había evolucionado más allá de esas raíces humildes. Usted me enseñó, de la manera más dolorosa posible, que la educación y el conocimiento no tienen nada que ver con el tipo de trabajo que haces para sobrevivir, que la dignidad no se gana, es inherente, que el respeto no debería condicionarse al estatus socioeconómico. No espero que me perdone. Francamente, ni siquiera estoy seguro de que merezca mi propio perdón. Pero quiero que sepa que he estado siguiendo su trabajo. He visto los cambios que está implementando en la industria. He leído sobre su fundación, sus programas educativos, su defensa de trabajadores, y me inspira, no como historia de redención personal. Mi redención, si es posible, tomará el resto de mi vida y tal vez ni siquiera entonces, sino como evidencia de que una persona con propósito puede cambiar sistemas enteros. No enviaré esta carta. Sería egoísta buscar su absolución cuando ni siquiera puedo absolverme a mí mismo, pero la escribí porque necesitaba enfrentar mis verdades. Y la verdad central es esta: usted es el tipo de persona que yo debí haber sido, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de alcanzar ese estándar. Con respeto que debí haber mostrado hace mucho tiempo. Roberto Montero. Roberto selló la carta en un sobre y la puso en un cajón. No la enviaría, pero necesitaba escribirla. Necesitaba ese acto de confesión, incluso si nadie la leería jamás. Pero el universo tiene formas extrañas de funcionar. 2 semanas después, la empleada doméstica de Roberto estaba limpiando su oficina. Era una mujer de mediana edad, llamada Rosa, que había trabajado para él durante 5 años. En el pasado, Roberto apenas la había notado. Ahora, hacía esfuerzos conscientes de saludarla, preguntarle sobre su día, tratarla como ser humano. Rosa encontró la carta mientras vaciaba el basurero. Roberto la había tirado después de escribirla. Una de sus muchas cosas que nunca enviaría. Pero algo sobre la carta intrigó a Rosa. Vio el nombre Daniela Morales en el sobre. Como millones de otros, Rosa había visto el video viral.
Había llorado de catarsis al ver a alguien como ella defender su dignidad. Y ahora, sosteniendo esta carta de su empleador dirigida a su heroína, Rosa se enfrentó a un dilema moral. ¿Debería leerla, enviarla, o respetar la privacidad de Roberto y simplemente devolverla? Después de mucha deliberación interna, Rosa decidió hacer algo intermedio. Le preguntó a Roberto directamente. «Señor Montero», dijo tímidamente una mañana, «encontré esto en el basurero de su oficina. No la leí, pero vi que está dirigida a la señorita Morales. ¿La tiró por error o intencionalmente?» Roberto miró la carta con expresión compleja. «La tiré porque no merezco enviarla, porque sería egoísta buscar perdón cuando he causado tanto daño». Rosa consideró esto cuidadosamente. «¿Puedo decir algo, señor? Por favor. He trabajado aquí durante 5 años. Durante 4 años y 11 meses usted me hizo sentir invisible, como si yo no fuera realmente persona, solo un servicio que usted compraba. Pero en el último mes, desde que todo esto pasó, usted me ha tratado diferente. Me pregunta sobre mi familia, me desea buen día, me agradece mi trabajo». Hizo una pausa antes de continuar. «No sé lo que dice esta carta, pero si es una disculpa sincera, si es un reconocimiento honesto del daño que hizo, entonces tal vez debería enviarla. No por usted, sino por todas las personas que podrían beneficiarse de ver que el cambio real es posible». Las palabras de Rosa tocaron algo profundo en Roberto. «¿Usted cree que merezco una segunda oportunidad? No me corresponde a mí decidir eso». Rosa respondió sabiamente. «Pero creo que todos merecemos la oportunidad de intentar ser mejores. Si esa mejora es genuina o no, el tiempo y las acciones lo demostrarán». Esa noche, Roberto sacó la carta del sobre, la releyó, y con manos temblorosas, agregó un postscript. «PS. Estoy enviando esta carta contra mi mejor juicio, pero siguiendo el consejo de alguien que es infinitamente más sabia que yo, mi empleada doméstica Rosa, quien me recordó que la redención requiere no solo reconocimiento privado, sino responsabilidad pública. No espero respuesta. Solo espero que sepa que algunas personas, incluso las más rotas, están tratando de ser mejores». Y la envió. Daniela recibió la carta una semana después. La leyó 3 veces, cada vez sintiendo emociones diferentes. Primero, incredulidad. Luego, sospecha de que podría ser alguna estrategia elaborada. Finalmente, esperanza cautelosa de que tal vez, solo tal vez, fuera genuina. No respondió inmediatamente. En su lugar, hizo algo característico de ella. Investigó. Contrató discretamente a un investigador privado para averiguar cómo Roberto había estado pasando su tiempo desde la caída. Los resultados fueron reveladores. Roberto había estado voluntariando en un comedor social, sirviendo comida a personas sin hogar. Había donado anónimamente a varias organizaciones de derechos de trabajadores. Había establecido un fondo de educación para hijos de empleados domésticos. Todo discretamente, sin anuncio público, sin intentos de relaciones públicas. Acciones, no palabras. Exactamente lo que Daniela había dicho que se requería para la redención. Después de 2 semanas de consideración, Daniela respondió, no con carta, sino con algo más directo. Lo invitó a tomar café. Cuando Roberto recibió la invitación, casi no podía creerlo. Respondió inmediatamente aceptando, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Se encontraron en una cafetería pequeña y modesta, el tipo de lugar donde Roberto nunca habría sido visto un año antes. Daniela llegó primero, vistiéndose simplemente, sin pretensión. Cuando Roberto entró, parecía diferente, más humano, menos del CEO arrogante y más del hombre quebrado tratando de reconstruirse. «Gracias por aceptar verme», Roberto dijo mientras se sentaba, sus manos temblando ligeramente. «Leí tu carta». Daniela respondió directamente. «Y después investigué tus acciones recientes». Roberto pareció sorprendido. «¿Investigaste?» «Por supuesto. Las palabras son fáciles. Las acciones requieren compromiso real». Daniela tomó un sorbo de su café. «Así que dime, Roberto, ¿por qué lo haces? ¿Por qué el voluntariado, las donaciones, todo eso?» Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. «Honestamente, al principio fue por culpa. Intentaba expiar de alguna manera. Pero con el tiempo, se convirtió en algo diferente. Comencé a ver a las personas, realmente verlas». Hizo una pausa, emoción clara en su voz.
Hay un hombre en el comedor social, Antonio. Tiene mi edad. Trabajó en construcción durante 30 años hasta que una lesión lo dejó sin poder trabajar. Ahora vive en las calles. Y cada vez que le sirvo comida pienso, ahí podría estar yo con diferentes circunstancias. Y me doy cuenta de que siempre pude estar ahí. Que mi privilegio fue mayormente suerte, no mérito. Daniela escuchó sin interrumpir, evaluando la sinceridad en su voz. No busco tu perdón, Roberto continuó. No espero que olvidemos lo que hice. Pero si hay alguna manera, cualquier manera, en que pueda usar mi experiencia para ayudar a la causa que estás defendiendo, quiero hacerlo. No para redimirme públicamente, sino porque es lo correcto. Daniela estudió su rostro durante un largo momento. Vio arrepentimiento genuino ahí. Vio cambio real. Pero también vio algo más. Una comprensión de que el cambio es un proceso, no un evento único. Está bien, dijo finalmente. Hay algo que puedes hacer. Roberto se inclinó hacia adelante ansiosamente. ¿Qué? Mi fundación está desarrollando un programa de capacitación para gerentes y ejecutivos sobre cómo tratar a trabajadores con dignidad. Necesitamos a alguien que pueda hablar auténticamente sobre las consecuencias de hacer lo contrario. Alguien que vivió el lado oscuro y está tratando de cambiar. Hizo una pausa antes de continuar. No será fácil. Tendrás que confrontar tu comportamiento pasado frente a audiencias que probablemente te despreciarán. Tendrás que ser vulnerable de maneras que te incomodarán profundamente. Pero si estás genuinamente comprometido con el cambio, este es cómo puedes contribuir. Roberto no dudó. Lo haré. Cuando quieras que empiece, estaré ahí. Y así comenzó una de las colaboraciones más improbables del movimiento de dignidad laboral. Roberto Montero, el CEO caído, y Daniela Morales, la mesera que lo había derribado, trabajando juntos para cambiar la cultura corporativa. Sus primeras presentaciones juntos fueron tensas. Las audiencias llegaban esperando ver al villano ser humillado más. Algunos estaban decepcionados cuando en su lugar veían una conversación honesta sobre poder, privilegio y las posibilidades de cambio. Pero gradualmente, su mensaje comenzó a resonar. Ejecutivos que nunca habrían escuchado a un activista estaban dispuestos a escuchar a uno de los suyos admitiendo sus fracasos. Y la presencia de Daniela daba legitimidad, asegurando que esto no era un tour de rehabilitación de imagen, sino un diálogo genuino. La gente me pregunta por qué trabajo con Roberto, Daniela le dijo a un periodista durante una entrevista. Y mi respuesta es simple, porque el objetivo nunca fue castigar a personas malas, era cambiar un sistema malo. Y a veces, la mejor manera de cambiar un sistema es mostrar que incluso sus mayores defensores pueden evolucionar. Agregó algo más, algo que muchos encontraron provocativo. Si solo cancelamos a las personas sin darles camino hacia la redención, entonces no estamos creando cambio. Estamos solo creando miedo. Y el miedo produce cumplimiento, no transformación. La transformación real requiere que creamos en la capacidad de las personas de cambiar. No todos estaban de acuerdo con este enfoque. Algunos activistas criticaban a Daniela por ser demasiado suave con Roberto. Argumentaban que los poderosos no merecían compasión cuando habían mostrado tan poca hacia otros. Daniela entendía estas críticas. A veces incluso estaba de acuerdo con ellas, pero mantenía su posición. No estoy siendo suave, respondió en una entrevista. Estoy siendo estratégica. Roberto tiene acceso a círculos de poder a los que yo nunca tendré. Tiene credibilidad con ejecutivos que nunca me escucharían a mí. Al trabajar con él, multiplico mi impacto. Uso su privilegio como herramienta para cambio, que siempre fue el punto. Y los resultados hablaban por sí mismos. En el primer año de su colaboración, más de 500 empresas implementaron nuevas políticas de dignidad laboral. Miles de gerentes pasaron por su programa de capacitación. La cultura corporativa estaba cambiando, lenta pero perceptiblemente. Pero el momento más poderoso vino durante un evento especial que organizaron 2 años después del incidente original. Era una reunión en el mismo Le Chateau, el restaurante donde todo había comenzado. Daniela y Roberto lo alquilaron para una noche especial. Invitaron a trabajadores de servicio de toda la ciudad, meseros, baristas, empleadas domésticas, personal de limpieza, trabajadores de hotel. Y les dijeron que por una noche, ellos serían los comensales. El personal que los atendería estaría compuesto por CEOs, ejecutivos y gerentes que habían pasado por el programa de capacitación.
La inversión de roles fue poderosa y emotiva. Ejecutivos que normalmente ordenaban a otros estaban ahora sirviendo comida, limpiando mesas, experimentando directamente cómo se sentía estar en el lado receptor del servicio. Y los trabajadores, muchos de los cuales nunca habían podido permitirse un lugar como Le Château, comían en mesas elegantes, bebían vino fino y eran tratados con el respeto que merecían siempre. Al final de la noche, Daniela se levantó para dar un brindis. «Hace 2 años», comenzó, su voz clara y fuerte. «Paré en este mismo salón siendo humillada por un hombre que creía que su riqueza lo hacía mejor que yo. Esta noche, ese hombre está parado en la cocina, lavando platos junto a otros ejecutivos, aprendiendo finalmente lo que significa servir con dignidad». Roberto, visible a través de la ventana de la cocina, levantó la vista y asintió, reconocimiento sin vergüenza en su expresión. «Pero esto no se trata de venganza», Daniela continuó. «Nunca se trató de eso. Se trata de construir un mundo donde el respeto no es condicional, donde el trabajo honesto es honrado sin importar qué forma tome, donde cada ser humano reconoce la humanidad en otros». Levantó su copa. «Así que brindo por todos ustedes, por cada día que han trabajado con dignidad, a pesar de ser tratados con indignidad, por cada sonrisa profesional que mantuvieron cuando querían llorar, por cada propina insultante que aceptaron con gracia cuando merecían respeto, pero principalmente», y aquí su voz se suavizó con emoción, «brindo por el futuro, por un mundo donde noches como esta no son eventos especiales sino realidad cotidiana, donde el respeto es el mínimo, no el máximo, donde cada persona, sin importar su trabajo, se despierta sabiendo que su dignidad no está en negociación». El salón estalló en aplausos y lágrimas. Trabajadores abrazaban a ejecutivos. Barreras que habían existido durante generaciones se disolvían, aunque fuera temporariamente, en este espacio de humanidad compartida. Esa noche, mientras Daniela conducía a casa, su teléfono sonó. Era su madre. «Vi las fotos del evento en las redes sociales», dijo su madre. «Estoy tan orgullosa de ti, hija. No solo por lo que has logrado, sino por cómo lo has logrado. Con dignidad, con gracia, con humanidad. Aprendí de la mejor», Daniela respondió, lágrimas rodando por sus mejillas mientras conducía. «Me enseñaste que nunca debemos bajar nuestros estándares para coincidir con otros, que siempre debemos subir otros para encontrarse con nosotros. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», su madre preguntó. «¿Qué?». «Que empezó con algo tan simple como negarte a ser menos de lo que eres. Una decisión, un momento de coraje. Y mira todo lo que creció de eso. Y tenía razón. Todo el movimiento, todos los cambios de política, todas las vidas transformadas. Todo había comenzado con una decisión simple pero profunda. La negativa a aceptar que el respeto era algo que debía ganarse en lugar de algo inherentemente merecido». Los años continuaron pasando. El trabajo de Daniela se expandió globalmente. Hablaba en conferencias internacionales. Asesoraba gobiernos sobre política laboral. Escribió libros que se traducían a docenas de idiomas. Y Roberto continuó su propio viaje de transformación. Nunca recuperó su posición anterior en el mundo corporativo, pero encontró algo más valioso: propósito. Dedicó su vida y su riqueza restante a defender exactamente las causas que una vez habría despreciado. Se convirtieron en amigos improbables, no amigos cercanos. Había demasiada historia, demasiado dolor pasado, pero colaboradores mutuamente respetuosos unidos por una causa común. 10 años después del incidente original, se reunieron nuevamente en Le Château para un aniversario especial. El restaurante ahora era conocido no solo por su comida de lujo, sino por su cultura de respeto inquebrantable. Tenía la tasa más baja de rotación de empleados en la industria, porque los trabajadores eran tratados como profesionales valiosos, no como sirvientes prescindibles. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, Roberto preguntó mientras brindaban con copas de vino que ambos ahora podían apreciar apropiadamente. Daniela sonrió. «Honestamente, no. Pensé que simplemente sobreviviría esa noche. Quizás conservaría mi trabajo, pagaría las medicinas de mi mamá. Nunca imaginé que cambiaría un movimiento global. Pero lo hiciste», Roberto respondió. «Porque te negaste a aceptar que algunas personas merecen respeto y otras no.
Porque viste que el emperador no tenía ropa y tuviste el coraje de decirlo. Hizo una pausa antes de añadir. Y porque fuiste lo suficientemente sabia como para saber que cambiar sistemas requiere cambiar corazones, incluido el mío. Tú hiciste el trabajo duro, Daniela señaló. Cambiar es fácil de hablar, pero difícil de hacer. Especialmente cuando requiere que rindas el poder y privilegio al que estabas acostumbrado. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Roberto reflexionó. No fue perder el dinero o el estatus. Fue mirarme en el espejo y reconocer que había sido cruel, que había causado dolor real a personas reales. Esa es una verdad que nunca se vuelve fácil de enfrentar. Pero la enfrentaste, Daniela dijo suavemente. Y en el proceso, probaste que la redención es posible. No fácil, no garantizada, pero posible. Y esa prueba de concepto vale más de lo que puedes imaginar. Mientras terminaban su cena, ambos reflexionaron sobre el viaje extraordinario que habían compartido. De antagonistas a aliados. De opresor y oprimida a co-creadores de cambio. No era una historia perfecta. No todos se habían transformado como Roberto. No todos los trabajadores ahora eran tratados con respeto. El cambio sistémico era lento, frustrante, a menudo 2 pasos adelante y 1 atrás. Pero era innegable que el mundo había cambiado, que la conversación sobre dignidad laboral era ahora mainstream, de maneras que no habían sido una década antes, que millones de trabajadores tenían más protección, más voz, más poder para defender su humanidad. Y todo porque una mesera había dicho no, no al abuso, no a la humillación, no a la idea de que algunas personas valen más que otras. Ese simple pero profundo no se había convertido en un rugido que resonaba alrededor del mundo. Cuando salieron del restaurante esa noche, había una joven mesera de turno en la entrada. No podía tener más de 20 años. Vio a Daniela, y sus ojos se agrandaron con reconocimiento. «¿Señorita Morales?», preguntó tímidamente. «Llámame Daniela», ella respondió con una sonrisa cálida. «Yo solo quería decir gracias por todo lo que ha hecho. Comencé este trabajo hace 3 meses, y es el primer lugar donde trabajo donde realmente me siento respetada, y es porque lugares como este cambiaron después de lo que usted hizo». Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas. «Mi mamá trabajó como mesera durante 30 años. Soportó cosas que nadie debería soportar. Pero yo no tengo que hacerlo. Tengo derechos ahora. Tengo voz. Y es porque usted usó la suya». Daniela abrazó a la joven, sintiendo la continuidad de generaciones. Su lucha para que la hija de esta joven no tuviera que luchar de la misma manera. El legado de dignidad pasando hacia adelante. «Nunca olvides tu valor», Daniela le susurró. «Nunca dejes que nadie te haga sentir menor. Tu trabajo es importante. Tu dignidad no está en negociación. Y si alguien trata de quitártela, defiéndete. El mundo te respaldará ahora de maneras que no me respaldó a mí». Mientras Daniela y Roberto salían hacia la noche, hacia sus propias vidas y su trabajo continuo, ambos sabían que esta historia no tenía final real. Porque el cambio verdadero no tiene final, tiene evolución. Tiene momentum que se construye generación tras generación. Y la historia de lo que pasó aquella noche en Le Château continuaría viviendo. No como un evento único, sino como un recordatorio perpetuo de que el coraje individual puede catalizar transformación colectiva. Que el conocimiento es poder. Que la dignidad es un derecho. Y que nunca, jamás, debemos aceptar un mundo donde algunas personas son tratadas como más humanas que otras. Ese era el legado. Ese era el futuro, y ese era el mundo por el que Daniela Morales había luchado, seguiría luchando, hasta su último aliento. Fin epílogo. 20 años después. 20 años después de aquella noche que cambió todo, el mundo era un lugar diferente. No perfecto, nunca perfecto, pero diferente de maneras medibles y significativas. Daniela Morales estaba ahora a sus 45 años. Su cabello mostrando las primeras hebras de plata, su rostro marcado por líneas que contaban historias de risas, lágrimas y batallas ganadas. Era directora de la Organización Internacional de Dignidad Laboral, un puesto que le permitía influenciar política en 180 países. Pero esa mañana en particular, no estaba en ninguna sala de conferencias de Naciones Unidas
ni dando discursos ante líderes mundiales. Estaba parada afuera de una escuela primaria en uno de los barrios más pobres de Ciudad de México, esperando a alguien muy especial. La puerta se abrió y salió corriendo una niña de 8 años, mochila rebotando en su espalda, sonrisa iluminando su rostro. «¡Tía Dani!», gritó, lanzándose a los brazos de Daniela. «¡Hola, mi amor!». Daniela abrazó fuertemente a la hija de Rosa, la mujer que había sido empleada doméstica de Roberto Montero, y cuya sabiduría había jugado un papel pequeño pero crucial en su historia. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?». «Increíble. Nuestra maestra nos contó sobre ti. Dijo que cambiaste el mundo porque te negaste a ser callada. ¿Es verdad?». Daniela se arrodilló para estar a la altura de los ojos de la niña. «No cambié el mundo sola, cariño. Millones de personas lo cambiaron. Yo solo fui una de muchas voces que se negaron a seguir susurrando». «¿Yo también puedo cambiar el mundo?». La niña preguntó con ojos llenos de esperanza imposible de ignorar. «Ya lo estás haciendo», Daniela respondió con una sonrisa. «Cada vez que defiendes a alguien en el patio de recreo, cada vez que hablas cuando ves injusticia, cada vez que te niegas a aceptar que algunas personas merecen más respeto que otras. Esos son los actos que cambian mundos». Mientras caminaban hacia el parque cercano, la niña charlaba sobre su día. Daniela escuchaba con atención completa, recordando todas las veces que ella misma había sido ignorada, sus palabras consideradas sin importancia simplemente por su posición social. En el parque había un festival comunitario, y quien estaba ahí, voluntariando detrás de un puesto de comida, era Roberto Montero. Ahora a sus 72 años, su cabello completamente blanco, su rostro marcado por años de trabajo genuino de redención. «Señor Roberto». La niña corrió hacia él con la familiaridad de alguien que lo había conocido toda su vida. Roberto sonrió ampliamente, ese tipo de sonrisa que solo viene de alegría genuina sin agenda oculta. «Mi pequeña revolucionaria, ¿cómo está mi estudiante favorita?». «Tía Dani me estaba contando sobre cambiar el mundo», la niña anunció orgullosamente. «Ah, ese es el mejor tema», Roberto asintió seriamente. «Y nadie sabe más sobre eso que tu tía Dani». Los dos adultos se miraron. Años de historia compleja pasando entre ellos en un segundo de comprensión silenciosa. «Ven», Roberto le dijo a la niña, «ayúdame a servir estos tamales y te contaré una historia. Una historia sobre cómo una mesera enseñó a un hombre tonto una lección que cambió su vida». Mientras Roberto entretenía a la niña con una versión adaptada para niños de su historia, Daniela observaba y reflexionaba. 20 años, 2 décadas desde aquella noche. ¿Y cuánto había cambiado? Su madre, gracias a Dios, todavía estaba viva. El cáncer nunca había regresado. A sus 70 años, era ahora una activista por derecho propio, dando charlas sobre la importancia de sistemas de salud accesibles. Le Chateau, el restaurante donde todo había comenzado, se había convertido en un ícono no de lujo sino de respeto laboral. Tenía una lista de espera de años para trabajar ahí. No porque pagara los salarios más altos, aunque pagaba bien, sino porque era conocido como el mejor lugar para aprender hospitalidad con dignidad. Monsieur Laurent, el gerente, había escrito un libro sobre transformar cultura laboral, que ahora era texto requerido en escuelas de hospitalidad internacionalmente. Isabella Rousseau había expandido Rousseau International a ser la distribuidora de vinos más ética del mundo, estableciendo estándares que otras compañías se veían forzadas a seguir. Y los cambios no eran solo individuales, eran sistémicos. 112 países ahora tenían legislación específica protegiendo a trabajadores de servicio contra abuso. Códigos de conducta para clientes eran estándar en restaurantes, hoteles y clubs. El derecho a negarse a servir estaba garantizado legalmente. Las escuelas de negocios ahora enseñaban liderazgo con dignidad, como curso obligatorio. Los estudiantes aprendían la historia de Daniela y Roberto como estudio de caso sobre consecuencias de abuso de poder y posibilidades de redención. Pero lo más importante, la conversación había cambiado. Ya no era radical sugerir que los trabajadores de servicio merecían respeto. Ya no era controvertido proponer que la riqueza no equivalía a valor humano superior. Estas ideas, por las que Daniela había tenido que pelear tan duramente, ahora eran mainstream. Por supuesto, todavía había resistencia.
Todavía había personas ricas que trataban a trabajadores como inferiores. Todavía había sistemas que protegían a los poderosos a expensas de los vulnerables. El trabajo no estaba terminado. Nunca estaría completamente terminado. Pero el momentum era innegable. La dirección era clara. Y cada generación empujaba el péndulo un poco más hacia la justicia. Mientras Roberto terminaba su historia, la niña corrió de vuelta hacia Daniela. «Tía Dani, el señor Roberto dice que tú eres una heroína. ¿Es verdad?» Daniela se arrodilló nuevamente. «¿Sabes qué es un héroe de verdad, cariño?» La niña sacudió su cabeza. Un héroe no es alguien sin miedo. Es alguien que tiene miedo pero actúa de todas formas. No es alguien perfecto. Es alguien que sigue intentando incluso después de fallar. Y no es solo una persona. Son millones de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. ¿Como mi mamá?», la niña preguntó. «Mamá trabaja mucho y siempre me dice que sea fuerte. Exactamente como tu mamá». Daniela sonrió. «Tu mamá es heroína cada día que va a trabajar con dignidad, que te cría con amor, que se defiende cuando es tratada injustamente. Esos son los verdaderos héroes». Roberto se acercó, habiendo cerrado su puesto de comida. «Daniela, hay algo que quería mostrarte». La guió hacia una pared del parque donde habían instalado un mural. Era una representación artística de trabajadores de servicio de todo tipo. Meseros, limpiadores, enfermeros, maestros, conductores, agricultores, todos pintados con dignidad, fuerza y belleza. Y en el centro del mural, aunque estilizada y no exactamente retratística, había una figura que claramente representaba a Daniela en aquella noche fatídica en Le Château. La comunidad votó para tenerlo aquí. Roberto explicó. Como recordatorio, como inspiración, como promesa de que nunca volveremos a aceptar un mundo donde el trabajo honesto es tratado con deshonra. Daniela sintió lágrimas formándose. Después de 20 años, después de todo lo que había logrado, todavía la movía ver cómo su historia continuaba resonando. «¿Sabes lo que más me maravilla?», dijo suavemente. «No es que cambié algo, es que tantas personas estaban listas para cambiar y solo necesitaban ver que era posible. Mi historia no creó el hambre por dignidad, solo le dio permiso para manifestarse. Y ese permiso se ha multiplicado millones de veces», Roberto agregó. «Cada persona que defendió su dignidad después de ver tu ejemplo, cada trabajador que se negó a aceptar abuso, cada gerente que decidió liderar con respeto, todos ellos son parte de tu legado». Hizo una pausa antes de continuar. «Y todos ellos son parte de mi legado también, solo que el mío es como advertencia de lo que no ser, mientras que el tuyo es como inspiración de lo que aspirar. Tu legado es más complejo que eso». Daniela lo corrigió gentilmente. «Eres prueba viviente de que las personas pueden cambiar, que la redención es posible, que reconocer error y dedicarse genuinamente a enmendarlo tiene valor. Eso también inspira». La niña tiró de la mano de Daniela. «Tía Dani, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero ayudar a personas». Daniela se arrodilló por tercera vez, mirando directamente a los ojos llenos de sueños de la niña. «Entonces te voy a decir el secreto más importante. No necesitas esperar a ser grande. Puedes empezar ahora. Cada vez que eres amable con alguien que otros ignoran, cada vez que defiendes a alguien que está siendo maltratado, cada vez que te niegas a reírte de chistes que humillan a otros, estás cambiando el mundo en ese momento. ¿Eso es todo?». La niña pareció casi decepcionada por la simplicidad. «Eso es todo», Daniela confirmó. «Cambiar el mundo no siempre requiere gestos grandes. A veces solo requiere decidir, momento a momento, día a día, ser el tipo de persona que hace del mundo un lugar un poco más digno para todos». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, pintando el cielo en naranjas y rosas, Daniela observó las familias reunidas para el festival. Vio diversidad de trabajos, de clases sociales, de historias, pero todos tratándose con un nivel básico de respeto que habría sido raro 20 años atrás. No era utopía. Todavía había conflictos, todavía había injusticias, pero había progreso. Progreso medible, tangible, real. Y ese progreso había comenzado con una decisión. Una decisión de no aceptar. Una decisión de usar conocimiento como escudo contra abuso. Una decisión de creer que la dignidad humana era no negociable. Esa noche, mientras Daniela regresaba a casa, pasó por Le Château. Las luces estaban encendidas,
comensales disfrutando de comida exquisita, meseros sirviendo con profesionalismo y orgullo. Se detuvo afuera por un momento, permitiéndose recordar el miedo, recordar la humillación, recordar el momento cuando decidió que había cosas más importantes que la seguridad, y recordar todo lo que había crecido de ese momento de coraje. Una mesera joven salió para su descanso, notando a Daniela parada ahí. La reconoció inmediatamente. «Señorita Morales», dijo con sonrisa tímida. «¿Quiere entrar? Le puedo conseguir una mesa». Daniela sonrió. «No, gracias. Solo estaba recordando». «¿Recordando cuando cambió todo?», la mesera preguntó. «Recordando que el cambio es siempre posible», Daniela corrigió gentilmente. «Que nunca es demasiado tarde para defender lo correcto, que una voz puede convertirse en un coro, y que la dignidad, una vez reclamada, nunca puede ser completamente quitada de nuevo». Mientras caminaba hacia su auto, Daniela pensó en todas las personas que habían sido parte de su viaje. Su madre, Rosa, Isabela, los incontables trabajadores anónimos que habían encontrado coraje en su historia. Y sí, incluso Roberto, cuya transformación había sido inesperada, pero invaluable. Todos ellos, juntos, habían tejido algo hermoso de lo que había comenzado como un momento de oscuridad. Y ese tejido continuaría expandiéndose, generación tras generación, recordatorio perpetuo de que el cambio no es solo posible, sino inevitable, cuando suficientes personas deciden que el mundo como es, no es el mundo como debe ser. Daniela Morales había comenzado como mesera humillada en un restaurante de lujo. Había terminado como catalizadora de transformación global. Pero entre esos dos puntos no había magia, solo decisión, coraje, perseverancia, y la negativa inquebrantable a aceptar que algunas vidas importan menos que otras. Ese era el verdadero legado, no las leyes aprobadas o las políticas implementadas, sino la idea, ahora sembrada en millones de mentes, de que cada ser humano merece dignidad, y que defender esa dignidad, para uno mismo y para otros, no es opcional, es esencial, es sagrado, es el trabajo de toda vida que vale la pena vivir.